¿Te imaginas cómo se fabrica el helado que comes en segundos, en fábricas que no paran ni un minuto? Lo que verás hoy cambiará tu forma de ver este postre para siempre. Prepárate para los datos más impactantes del helado industrial. El origen sorprendente del helado. Aunque el helado moderno nació en Italia, su antecesor viene de la antigua China. Allí, hace más de 2000 años, mezclaban nieve natural con leche y arroz para crear una especie de postre frío. Con el tiempo, esta idea evolucionó hasta convertirse en el helado que conocemos hoy. El país que más helado consume. Estados Unidos es el país que más helado consume en el mundo. Un estadounidense promedio come más de 20 litros de helado al año, superando a cualquier otro país. Producción a velocidad industrial. Una fábrica industrial puede producir hasta 7000 litros de helado por hora. Algunas trabajan sin descanso, las 24 horas del día, especialmente en temporada de calor. ¿Quién lo produce en masa? Aunque Estados Unidos lidera en consumo total, Nueva Zelanda tiene el primer lugar en consumo per cápita. También son grandes productores China, Alemania y Australia. Sabores que no creerías que existen. Japón se lleva el premio a los sabores más extraños. Allí puedes encontrar helado de tentáculo de pulpo, de wasabi, de tinta de calamar y hasta de ajo. El secreto de su textura cremosa. La textura cremosa del helado no es casualidad. Se logra gracias a un proceso de agitación constante mientras se congela, lo que evita que se forme hielo sólido y lo mantiene suave. El helado también está lleno de aire. El helado industrial puede contener hasta un 50% de aire. Este aire no solo le da volumen, sino también suavidad. Sin él, el helado sería duro como una piedra. Las marcas que dominan el mundo. Magnum, Cornetto y Häagen-Dazs son las marcas más vendidas a nivel mundial. En Colombia, las más populares son Pepsi y Crema Helado. El brain freeze es real. Ese dolor de cabeza que se siente al comer helado muy rápido tiene nombre, brain freeze. Ocurre cuando el frío toca el paladar y provoca una rápida contracción de los vasos sanguíneos en el cerebro. El nacimiento accidental del cono. El cono de helado fue inventado por accidente en 1904, en una feria en St. Louis. Un vendedor se quedó sin platos y un panadero cercano le ofreció sus waffles enrollados. Así nació el cono que hoy conocemos. Antes de seguir, si te está gustando este video, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo con alguien que ame el helado tanto como tú. Tu apoyo mantiene este canal en marcha. ¿Sabías que existe un helado que nunca se derrite, ni al sol? Fue desarrollado por científicos en Japón usando proteínas de la fresa, y puede mantenerse sólido incluso a 28 grados centígrados. Increíble, ¿no? Y ahora prepárate, porque lo que vas a ver no es una heladería cualquiera, es una fábrica que crea miles de helados por hora. Esto es Fabricalo, y así es como empieza todo. Comencemos. Paso 1. Mezcla de ingredientes. Todo comienza en grandes tanques de acero inoxidable, donde se combinan los ingredientes básicos del helado: leche, crema, azúcar y sólidos no grasos como proteínas y estabilizantes. En este punto, la precisión es clave. Cada componente se mide con exactitud para asegurar el sabor, textura y calidad que se espera del producto final. La leche y la crema aportan la base grasa, mientras que el azúcar no solo da dulzura, sino que también influye en el punto de congelación. Además, se añaden emulsionantes y estabilizantes naturales que evitan la formación de cristales de hielo y ayudan a mantener la consistencia suave del helado. Esta mezcla no se hace a mano. Un sistema automatizado agita y calienta ligeramente los ingredientes para que se integren de forma uniforme. En algunos casos, ya desde esta fase se puede añadir cacao para los helados de chocolate o extractos de vainilla natural si es necesario. El resultado es una base líquida y cremosa, perfectamente equilibrada, que pasará a la siguiente etapa, la pasteurización. Pero antes, se analiza cuidadosamente el laboratorio para asegurarse de que cumple con los estándares de calidad. Aquí es donde empieza la magia del helado. Paso 2. Pasteurización. Una vez que la mezcla está lista, entra en acción un proceso fundamental para la seguridad del helado, la pasteurización. Este paso consiste en calentar la mezcla a unos 85 grados Celsius durante al menos 30 segundos. El objetivo principal es eliminar cualquier bacteria o microorganismo que pueda poner en riesgo la salud del consumidor. Este proceso se realiza en máquinas especiales llamadas pasteurizadores, que calientan y enfrían la mezcla con precisión milimétrica. A diferencia de una cocción común, aquí el tiempo y la temperatura deben ser exactos, muy poco, y las bacterias sobreviven, demasiado, y se alteraría el sabor o la estructura de la mezcla. Después del calentamiento, la mezcla se enfría rápidamente hasta los 4 grados Celsius.
Esta caída brusca de temperatura evita que se desarrollen microorganismos y deja la mezcla lista para las siguientes etapas del proceso. Además de garantizar seguridad alimentaria, la pasteurización ayuda a disolver completamente los ingredientes sólidos como el azúcar y los estabilizantes, mejorando la uniformidad de la mezcla. En las grandes fábricas, este paso es completamente automatizado y supervisado digitalmente, con sensores que registran cada segundo del proceso. Aquí no hay margen de error. Solo así se asegura que el helado sea seguro, uniforme y de calidad. Paso 3. Homogeneización. Después de ser pasteurizada, la mezcla del helado pasa por el proceso de homogeneización. Aunque suene técnico, este paso tiene un objetivo claro: romper las moléculas de grasa en partículas tan pequeñas que se repartan de forma uniforme por toda la mezcla. Esto se traduce en un helado mucho más suave, cremoso y con una textura perfecta. La homogeneización se realiza en una máquina llamada homogeneizador, que somete la mezcla a presiones extremadamente altas, a veces superiores a los 2000 C. Esa presión revienta las partículas grandes de grasa y las dispersa, evitando que se separen o formen grumos. ¿El resultado? Un helado más fino, más estable y con un aspecto mucho más apetitoso. Sin este paso, notarías pequeñas bolitas de grasa al comerlo, y el helado se derretiría de forma desigual. Este proceso también mejora la capacidad del helado para retener aire, lo que será clave en pasos posteriores. Además, evita que se formen cristales de hielo grandes durante la congelación, garantizando esa textura cremosa que tanto disfrutamos. En la industria, la homogeneización es 100% controlada por sensores digitales que verifican que la presión y temperatura sean exactas. Cada segundo cuenta en este paso crucial del helado industrial. Paso 4. Maduración de la mezcla. Una vez que la mezcla ha sido homogeneizada, llega el momento de dejarla reposar. Sí, aunque parezca extraño, el helado necesita descansar antes de continuar su camino. A este paso se le llama maduración, y es uno de los secretos mejor guardados para lograr un helado verdaderamente cremoso. La mezcla se almacena en grandes tanques refrigerados, a temperaturas cercanas a los 4 grados centígrados, por un periodo que puede ir de 4 hasta 24 horas. Durante ese tiempo, las proteínas de la leche, las grasas y los estabilizantes se integran de manera más eficiente. Este reposo no solo mejora la textura final del producto, sino que también ayuda a que los sabores se intensifiquen. La grasa se solidifica un poco, y eso permite que el aire que se incorporará más adelante se distribuya de forma uniforme, creando esa consistencia suave y esponjosa que caracteriza al buen helado. Además, durante la maduración, las enzimas actúan sobre los ingredientes, afinando aún más el perfil de sabor. Las fábricas modernas monitorean este proceso con sensores que controlan tiempo, temperatura y agitación para que nada falle. Sin este paso, el helado perdería cuerpo, sabor y su magia. Paso 5. Congelación rápida. Aquí comienza la verdadera magia helada. Después de madurar, la mezcla pasa por uno de los momentos más emocionantes del proceso, la congelación rápida. Este paso no es solo enfriar por enfriar, es un arte que transforma una mezcla líquida en una delicia cremosa. La mezcla se introduce en una máquina llamada freezer continuo, que enfría rápidamente a temperaturas entre menos 5 grados centígrados y menos 8 grados centígrados mientras bate constantemente. Este batido incorpora aire a la mezcla, algo esencial, porque sin aire, el helado sería duro como una piedra. Este aire, conocido como eau verán, le da volumen y una textura más suave al producto. El balance debe ser exacto. Si hay demasiado aire, el helado queda espumoso; si hay muy poco, queda compacto y pesado. Además, este congelamiento express evita que se formen cristales de hielo grandes, asegurando una textura fina y cremosa. En apenas segundos, el líquido se convierte en una mezcla semifraguada lista para el siguiente paso. Este proceso es tan rápido y preciso que muchas fábricas lo controlan con sensores digitales y sistemas automáticos, garantizando calidad constante. Y sí, todo eso ocurre mientras tú decides qué sabor vas a elegir. Paso 6. Moldeado y adición de ingredientes. Llegamos a uno de los pasos más creativos y visuales del proceso, el moldeado y la adición de ingredientes. Aquí es donde el helado empieza a tomar su forma final y se convierte en un postre irresistible. Una vez que la mezcla ha sido semicongelada, se traslada rápidamente a moldes de diferentes tamaños y formas: conos, barras, paletas, cubetas, todo depende del producto final. Estos moldes son llenados con precisión mecánica para garantizar que cada unidad sea exactamente igual a la anterior. Pero eso no es todo. Mientras el helado entra al molde, también se añaden los ingredientes especiales: trozos de chocolate, frutas, galletas, siropes o nueces. Estos ingredientes no se mezclan de forma aleatoria,
sino que se dosifican cuidadosamente para lograr una distribución uniforme en cada porción. Algunas máquinas incluso inyectan rellenos líquidos en el centro del helado, como caramelo o mermelada, creando ese efecto sorpresa al primer mordisco. Este paso requiere velocidad y control de temperatura constante, ya que el helado aún está blando y debe mantenerse frío para conservar su forma antes de pasar al siguiente nivel de frío extremo. Paso 7. Congelación final y empaque. En este último paso, el helado recibe su toque final de frío extremo. Después del moldeado y la adición de ingredientes, el producto todavía no está completamente firme. Por eso, pasa a una congelación final, también llamada endurecimiento. Este proceso se realiza en túneles o cámaras de congelación a temperaturas de hasta menos 40 grados centígrados. Aquí, el helado se solidifica por completo en pocos minutos. Este choque térmico evita la formación de cristales grandes de hielo, garantizando una textura suave y cremosa. Una vez endurecido, el helado es trasladado directamente a la línea de empaque automático. Cada unidad se envuelve con materiales que protegen el producto del aire, la luz y la humedad, preservando su sabor y textura por semanas o incluso meses. El empaque no solo es funcional, también es una herramienta de marketing. Colores llamativos, nombres atractivos y diseño visual se combinan para captar la atención del consumidor. Finalmente, el helado ya empacado pasa a grandes congeladores industriales, donde espera su distribución a supermercados, tiendas o exportación internacional. Así termina el viaje de un producto que, aunque se derrite rápido, exige precisión, ciencia y creatividad para llegar perfecto a tus manos. ¿Te gustó este viaje por el mundo del helado? Entonces no olvides darle like, suscribirte, activar la campanita y compartir este video con tus amigos amantes de lo dulce. Si quieres apoyar aún más este canal, puedes hacerlo con un super chat y super gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Como ves, hacer helado no es solo cuestión de frío, es un proceso lleno de ciencia, historia y sabor. Desde la mezcla hasta el empaque, cada paso es clave para ese postre que tanto amamos. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, valora tu helado.